arrancamos temporada con una actualidad local canaria especial, y es que tenemos a Alfonso Cabello, presidente de Proesca y viceconsejero de la presidencia del Gobierno de Canarias, para hablar de la alta actividad que va a tener Proesca en el próximo cuatrimestre. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en el edificio de presidencia. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a poner foco en este ámbito de la diversificación e internacionalización de la economía en Canarias. Y es que vienen meses especialmente activos, precisamente en ese objetivo, en marcar una agenda intensa, especialmente en la búsqueda de inversores externos y también en que las empresas cada vez tengan nuevos objetivos en esa capacidad de internacionalización, un mercado que hace no tanto tiempo tenía una afectación menor en nuestro Producto Interior Bruto y empieza a cambiarse. Independientemente de que ahora profundizaremos en esa agenda y en los datos, ¿qué está consiguiendo Canarias con esta nueva faceta marcada en aquel año 2017? Ha llovido bastante en los objetivos de diversificar la economía de nuestra región. Bueno, ahí hay una realidad, ¿no? Y es que cada año que pasa se van consiguiendo mejores indicadores en el ámbito de la captación de ingresos por parte de las empresas canarias que vengan de fuera, ¿no? Al final, en el año 2017, cuando empezábamos a trabajar de una manera más estratégica, más consciente, ¿no?, en este ámbito de la diversificación y la internacionalización de la economía, esa estrategia identificaba una serie de potencialidades de Canarias hacia afuera. Se ha conseguido un nivel de cumplimiento de esa estrategia de en torno a un 75%. Los televidentes pueden decir, oye, puede ser poco, puede ser mucho, pero al final, cuando hablamos de una estrategia económica a nivel global en un contexto tan cambiante, es muy difícil mantener hojas de ruta con un recorrido largo, ¿no? Pensemos cómo ha cambiado, por ejemplo, el mundo en el último año y medio, cierre del Estrecho de Hormuz, etcétera, etcétera. En ese contexto, lo que se tomaba conciencia en aquel año 2017 es que Canarias no solo tenía que tener una estrategia, sino tenía que movilizar una serie de recursos para que esto fuera una realidad. Y ahí, fíjate, y yo creo que es bueno ponerlo encima de la mesa en un contexto incluso de crispación política en el que encontramos, los diferentes gobiernos que han ido pasando a lo largo de los años, de diferentes colores políticos, han mantenido una línea de trabajo más o menos clara y más o menos constante. Esa línea de trabajo nos permite que a día de hoy haya un volumen importante de ingresos que se consiguen fuera. Los críticos, los detractores, normalmente te dicen, claro, pero es que el sector turístico sigue siendo y lo va a seguir siendo probablemente en los próximos años, porque al final nosotros lo que necesitamos es tener un crecimiento constante, sostenido y sobre todo que nos haga ser más competitivos en un entorno global donde hay determinados sectores totalmente deslocalizados, en los que compites en talento, en capacidades, no compites en ubicación geográfica. Y ahí Canarias tiene mucho que decir, y de hecho tenemos 4 sectores que ahora mismo, no te voy a hacer spoiler, nos están trayendo muchas alegrías, y con esta actualización de la estrategia operativa de la internacionalización de la economía canaria queremos revisar hacia dónde y cómo vamos a ir. Aprovechando esa capacidad didáctica que como portavoz del Gobierno de Canarias usted tiene, diversificar la economía precisamente no es eliminar economía. Habla usted de que el principal motor de Canarias va a seguir siéndolo. Eso no implica que en otras escalas empiecen a generar, digamos, una afectación positiva en nuestro Producto Interior Bruto, nichos de mercado que hace a lo mejor una década, con lo rápido que cambia el mundo, por cierto, ni siquiera eran planteables en nuestra región. Bueno, a mí ahora mismo, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?, hablar del sector audiovisual. El sector audiovisual hace 15 años no existía en Canarias. Hace 15 años no existía el sector audiovisual. Estamos hablando de que el último dato que tenemos sobre generación de empleo nos dice que en el sector audiovisual en Canarias tuvo en torno a 14.000 empleos, en torno a unos 430 millones de euros de inversión, los rodajes en Canarias desde el exterior. ¿Qué es diversificar la economía? Conseguir ingresos nuevos y de nichos diferentes, ¿no? Al final se trata de eso. Tenemos que ser capaces de que las empresas canarias sean más sólidas, pero por una idea, porque serán capaces de dar mejores condiciones laborales a sus empleados y serán capaces de generar más estabilidad laboral. Esa es la verdadera preocupación del Gobierno de Canarias, ¿no? Nosotros hablamos de la internacionalización de la economía en Canarias. Mira, por ejemplo, hay un dato, ¿no? El año pasado se consiguió que en torno a unos 80 proyectos de ámbito internacional se radicaran en Canarias, en torno a unos 260 millones de euros de inversión. Bueno,
Lo importante no es que haya 80 proyectos internacionales que se radiquen en Canarias, sino que una parte muy importante de esos 80 proyectos lo que vienen es a hacer una joint venture con empresas canarias, lo que vienen es a establecer una empresa en Canarias que contrata, genera valor y traslada poder de decisión a la comunidad autónoma canaria. Pero si tuviéramos que poner cifras sobre la mesa, ¿cuál sería el volumen de negocio de esos 80 proyectos en el margen de un año? Estaríamos hablando de en torno a unos 260 millones de euros. Eso, 266 de inversión en Canarias de esos proyectos de ámbito internacional. Al final siempre hablamos de estimaciones, porque como se tratan de proyectos de carácter global, están muy afectados por qué ocurre en el contexto internacional. Pero sí, Dailo, ahí yo creo que es muy importante y de manera muy incipiente debemos seguir trasladándolo continuamente, que es que la diversificación de la economía en Canarias es una realidad desde hace muchos años. Que a lo mejor no pesa lo suficiente, que a lo mejor hay que seguir creciendo, que a lo mejor hay que seguir explicándolo, seguro, y que hay muchas cosas que hacer. Pero es que ahora mismo estamos trabajando en proyectos, porque al final debemos de tomar conciencia. En las islas no capitalinas hay empresas muy interesantes que a lo mejor tienen capacidad de vender fuera. A una empresa que es de La Gomera del Hierro, de Fuerteventura y Lanzarote, primero debería dar el salto y ser capaz de estar sólido en su tierra, quiere decir, pues a lo mejor una empresa de Fuerteventura y Lanzarote tiene que ser capaz de comercializar sus productos en Gran Canaria, de hacerlo en la isla de Tenerife, y a partir de ahí ir a mirar fuera. Para eso, desde Proesca, el Gobierno de Canarias, tenemos proyectos como los Canarias Aporta, que lidera y empuja la Consejería de Economía del Gobierno de Canarias, que acompañan, que financian, que subvencionan a esas empresas para que puedan mejorar su comercialización. Estamos hablando de que se paga la asistencia a feria, se paga y se subvenciona por parte del Gobierno de Canarias también la generación de plataformas de ventas hacia el exterior, campañas de marketing. Bueno, ahí yo siempre animo a poder investigar un poco en qué líneas de trabajo está el Gobierno de Canarias en general, y a lo mejor Proesca en particular, cuando una empresa tiene esa visión y ese empuje de crecer. Ya que estamos poniendo datos sobre la mesa, hay uno que sin embargo nos resulta llamativo, ¿no? Estamos en un nivel de exportaciones del 6,2% con respecto al 24,3% de la media nacional. ¿Cuál es el principal obstáculo para estar tan lejos de la media nacional? Y por cierto, ustedes estiman que cada punto porcentual que logremos corregir implicaría una inversión nueva en Canarias en torno a 580 millones de euros. ¿Cómo podemos doblegar o acercarnos, aproximarnos a esa media nacional? Me alegra más esa pregunta, ¿no? A ver, cuando hablamos de la actualización de la estrategia operativa de la internacionalización de la economía en Canarias, hablamos exactamente de que necesitamos una hoja de ruta para atacar ese gap, esa brecha entre ese 6 a ese 24%. La estrategia nos tiene que ayudar a que ese gap sea cada vez menor. Hay una primera parte que tiene que ver cuáles son los factores limitantes, cuáles son los problemas que hay para que no pese más la exportación en Canarias. Y ahí yo creo que a lo mejor te lo pongo mejor con un ejemplo en un sector muy concreto. La semana pasada teníamos una reunión con el sector de la moda. Y hay un problema que tiene que ver con las aduanas, que tiene que ver con el encaje aduanero en Canarias, con una fiscalidad diferente a la del territorio peninsular, etcétera. Bueno, eso, que hay otros sectores como el agroindustrial, que hace muchos años que lo trabaja. Hay plataformas de distribución de plátano, tomate en península para poder trabajar logísticamente esa opción. O sea, debemos de ser capaces de identificar cuáles son los frenos a esa brecha y poder atajarlos uno a uno por sectores. Claro, porque pueden ser variopintos, ¿no? Desde la falta de cultura exportadora en algunos sectores, la burocracia, la fiscalidad, que hay en ocasiones... Pero hay otros en los que el crecimiento puede ser mucho más rápido porque los factores limitantes no existen o son muy menores. Por ejemplo, todos los que tienen que ver con el talento. Y ahí te digo, oiga, trabajar en animación, y tenemos muchas empresas de animación ya radicadas en Canarias, y uno de los sectores que me atrevería a decir más ilusión me generan, al menos a mí personalmente, pero también por un tema de afinidad cultural, donde el factor limitante, que lo es para un elemento físico como es exportar plátano o tomate, no lo es tanto. Claro. ¿No? Por ejemplo, tenemos un proyecto para la captación de licitaciones de ámbito internacional por parte de estudios profesionales en Canarias.
ejemplo práctico. Oiga, hemos estado recientemente en Argentina y Uruguay y se está hablando de que hay licitaciones en ámbito internacional para direcciones de proyectos, direcciones de obra, estudios de ingeniería, etcétera, que realizan diferentes estados, que en diferentes comunidades, diferentes estamentos de la administración pública en un país. Oiga, ¿por qué un estudio de ingeniería en Canarias no puede ser quien diseñe y ejecute una autopista en Senegal, Mali o Marruecos? Bueno, estamos trabajando en ese ámbito también de la mejora de la posibilidad de participar en licitaciones internacionales por parte de empresas canarias. Te estoy poniendo ejemplos de determinado enfoque que yo creo que no hemos sido ambiciosos a lo largo de los años en Canarias y que los factores limitantes son más reducidos. El idioma, pero por ejemplo cuando miras hacia Latinoamérica, que el idioma no es un problema, incluso la afinidad cultural no es un idioma, el interés que se despierta y el retorno es muy rápido. También sucede lo mismo con la exportación, en este caso de un intangible como es el conocimiento de toda una potencia turística como Canarias, ese know-how en otros lugares y destinos que quieren desarrollarse. Cuando pensamos en sector turístico, y lo dices aquí en Canarias, tú piensas en un hotel, piensas en el edificio de un hotel, sol, playa, pero cuando nosotros hablamos del sector turístico, en el ámbito económico, y tratas de pensarlo en ese sentido de la diversificación y la internacionalización, ¿no? ¿Qué ha hecho bien Canarias a lo largo de los últimos 50, 60 años para ser uno de los destinos más sólidos, maduros y reconocidos a nivel internacional? Pues todo eso que ha sido capaz Canarias de hacer bien es susceptible de ser exportado fuera. Oiga, es que tenemos empresas en el ámbito, por ejemplo, de la ciberseguridad turística, pioneras a nivel internacional que están aquí en Canarias. ¿Por qué la seguridad o la ciberseguridad en un hotel en República Dominicana, en la costa de Marruecos o en otro punto que se te pueda ocurrir, no va a ser desarrollado desde una empresa canaria? Cuando hablamos de la gestión de un hotel, de toda esa parte del management, cuando hablamos de ese conocimiento del negocio turístico y todas sus variables, esas direcciones comerciales, todo lo que tiene que ver con la estrategia de revenue para fijar políticas de precios, todo ese know-how que está en Canarias, hay empresas que lo llevan haciendo desde hace muchos años y haciendo muy bien. ¿Qué nos falta? En ocasiones falta de empuje, falta de necesidad. O sea, al final el sector turístico ha ido bien, o sea, con curvas, bueno, pero ha ido razonablemente bien. Que decíamos de esa ambición, ¿no? De querer esa necesidad, ese punch de querer hacerlo. Y ahí yo quiero romper una lanza en la asociación Excelcan, que agrupa, me atrevería a decir, a los principales operadores turísticos canarios. De hecho, ha firmado en el último Fitur, firmaba con Proesca, tenía la oportunidad de firmarlo, un acuerdo para identificar oportunidades fuera y seguir generando ingresos fuera. Lleva una agenda, bueno, muy atareada. Usted mismo lo acaba de mencionar hace relativamente poco, en el otro lado del charco, en Uruguay. La que les espera de aquí a diciembre no es menos activa. Gamescom, Toronto, Tokio, San Sebastián, París, Lisboa, Helsinki, Hamburgo, Canadá. ¿Cómo podemos... ¿Qué busca Canarias realmente, estando presente en todos estos escenarios y sobre todo cómo se puede conseguir que esta presencia termine convirtiéndose en rúbricas, en firmas, en contratos y en inversión, además de empleo en nuestras islas? Te voy a intentar hacer un razonamiento muy rápido, ¿no? Nosotros hace 3 años, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía creaba el CRI, el Comité Regional de Internacionalización. ¿Qué es esto? Que es este acrónimo del CRI, que en internacionalización nos gusta mucho. Todos los operadores, todos los clústeres, cámaras de comercio, cabildos, que vayan, se permite decirlo así, a vender fuera, tenemos que estar organizados. Oye, no podemos seguir permitiéndonos que tú estés en un South Summit en Madrid y que esté el Cabildo de Gran Canaria por un lado, el de Tenerife, después esté la Cámara de Comercio de Lanzarote. No, nosotros necesitamos, y en el contexto de ese CRI, ya te digo que impulsa y lidera el vicepresidente del Gobierno de Canarias, es aquello de como el chiste, organícense, ¿no? Y a partir de ahí nosotros tenemos que mantener una presencia constante en los foros y mercados internacionales, en aquellos mercados donde se vende y donde se capta volumen de negocio. En el sector turístico nadie duda de ITV Berlín o de World Travel en Londres. Bueno, para el sector del gaming, pues Colonia es fundamental,
Tokio es vital. Para el sector, por ejemplo, de la economía azul, vamos a tener un hito muy importante en Las Palmas de Gran Canaria con la celebración de la Sea Trade Med, impulsada por Beatriz Calzada, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Que Canarias despliegue su mejor versión, las potencialidades, ponga cuál es su catálogo de potencialidades en esos contextos, porque ahí es donde se marca la diferencia. Ya, y ahí sí me gustaría, ¿no?, sacar un poquito de pecho. Ya es normal, por ejemplo, en el sector audiovisual, que cuando tú estás en un mercado internacional y la gente ve Canarias, dice, Canarias, allí se hizo esto, trabaja no sé quién, se rodó esta película, se ha hecho esto. Ya se acercan y tienes esa solvencia. Algo que antes solo notabas en el sector turístico y en otros sectores de manera muy tímida. Pero ya hay algunos sectores en que empieza a ser muy normal. Por ejemplo, en otro, que a lo mejor te va a sorprender un poco, en el aeroespacial. En el sector aeroespacial, Canarias, con el buen hacer a lo mejor del Cabildo de Fuerteventura y del Cabildo de Tenerife, con unas inversiones muy potentes y unos planes sectoriales en el ámbito aeroespacial muy potentes, ya es normal cuando se habla de microchip, de ópticas, satélites, etcétera, que se hable de Canarias, y eso al gran público en muchas ocasiones le sorprende, ¿no? Pero es una realidad, ¿no? Qué bueno. Teniendo en cuenta los costes, ¿no?, de desplazamiento de una empresa canaria a este tipo de mercados, más allá del acompañamiento y la ayuda de Proesca para que puedan hacerlo, ¿evalúan finalmente, como en parte ha hecho, como muestra en este caso del sello de identidad de lo que es Canarias en el mundo, evalúan el retorno de estas misiones, de la presencia final en cada uno de estos mercados? Dailo, aquello que no se mide no existe. Al final, bueno, yo vengo del ámbito de la empresa privada y está muy claro que tú cuando realizas una inversión esperas obtener una rentabilidad, ¿no? La rentabilidad cuando se trata del ámbito de la administración pública en muchas ocasiones no es económica, pero sí es en generación de empleo, es desde otras perspectivas, ¿no? Entonces nosotros, los llamados OKR, que son los sistemas de medidas que nosotros implementamos, ¿no?, nos hacen medir todas las acciones que realizamos, y de ahí que tengamos unas métricas muy claras. Pero además lo hacemos de una manera que para nosotros es muy importante, porque hay que introducir también algunos indicadores cualitativos, no solo cuantitativos, ¿no? Porque si fuera solo por los cuantitativos, hay momentos en que se da la oportunidad y hay otros momentos en que la constancia y la presencia es la que te genera la oportunidad. Y por lo tanto, trabajar de esas dos perspectivas es muy importante. Pero sí insisto que nosotros trimestralmente medimos cuáles son nuestros OKR, cómo ha ido el trimestre anterior y analizamos las perspectivas del siguiente. Además, lo hacemos con transparencia, sentados en la misma mesa con las cámaras de comercio, sentados exponiendo públicamente cuáles son las líneas de trabajo y qué resultados se están obteniendo. Y qué importante, porque es romper esa tendencia del refrán, ¿no?, de aquello de divide y vencerás, en este caso con el lema de en la unión está la fuerza, sobre todo cuando se mire en un mundo tan competitivo y a nivel global, porque el globo es grande y Canarias puede estar presente, como bien ha explicado el presidente de Proesca, en numerosos mercados. Algunos de ellos ni siquiera eran planteables hace tan solo 10, 15 años. Y si yo le preguntara precisamente por ello, ¿qué tres sectores señalaría como prioritarios o en los que Canarias pueda especialmente sacar un rendimiento económico a día de hoy con todo lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, pues te diría, por aquello de que no existen factores limitantes o son mucho menores, te diría todo lo que tiene que ver con el ámbito tecnológico. Estamos viendo cómo crecen las startups en Canarias muy por encima de la media del conjunto del Estado español, incluso con un volumen de comercio muy interesante. Estamos viendo proyectos en ese ámbito de las empresas de base tecnológica que están creciendo hacia Latinoamérica de una manera muy fuerte. Después me atrevo a decir que el segundo, que es el audiovisual, que antes te dije que ya hacía 15 años, pero es que el audiovisual, me van a matar y no me lo tengan en cuenta, el audiovisual ha sido tractor de otros subsectores que ya tienen peso propio, y al final el audiovisual ha tirado de la animación y ha tirado del gaming. Entonces, esos tres sectores
te lo pongo como uno solo, ¿no? Esos tres sectores están generando un dinamismo, están generando un efecto multiplicador entre ellos que nos tiene ilusionados y está generando proyectos. Y el tercero tiene que ver con nuestra ubicación geográfica, tiene que ver con la economía azul, ¿no? Bueno, somos plataforma tricontinental, lo somos de facto, y por lo tanto las mercancías, cómo se trabaja la reparación naval, cómo se trabaja logísticamente a nivel internacional, nos tiene que generar oportunidades, y es otro de sectores en los que estamos creciendo y en los que tenemos puestas muchas expectativas. Hay sectores que prácticamente, como decíamos, en el 2017 no estaban presentes. Usted ya ha nombrado alguno de ellos, el aeroespacial, más allá de que nos pueda impactar a muchos de los que están viéndonos en casa, el I+D más I, por supuesto la eólica marina en esa tendencia de economía azul. Pero claro, habla del mundo tecnológico. ¿Puede realmente Canarias competir en un mundo en el que realmente internacionalizar economía en un mundo tan agresivo como el tecnológico? Y luego, ¿qué tendríamos que ofrecer nosotros para que determinadas empresas elijan invertir en Canarias y elijan, más allá de nuestro posicionamiento tricontinental, geográfico, que creo que es fundamental, elijan, bueno, por delante de otros territorios, invertir tecnológicamente en nuestro territorio? Empiezo por el final, si me lo permite. ¿Por qué Canarias, no? Y esto cuando tú vas fuera, ya me va a tocar de vez en cuando estar fuera exponiendo el por qué Canarias, hay una serie de ventajas competitivas que están muy claras. Tenemos, y hay que decirlo claro, tenemos un contexto fiscal único en la Unión Europea. Para determinados proyectos y combinando algunos instrumentos fiscales, tú puedes tener un impuesto de sociedades del 4% en Canarias. Eso es único, eso es inédito, no existe en otro punto de la Unión Europea. Esto cuando tú se lo dices al director financiero de una empresa que está fuera y que le dice, oiga, es que si usted abre una empresa diferente, nueva, que genere este número de puestos de trabajo, que haga este número de inversiones, etcétera, se puede beneficiar de un impuesto de sociedades hiperreducido al 4%. Eso genera interés. Pero a partir de ahí, eso te genera el primer efecto wow, te genera la expectativa de poder venir. Pero a partir de ahí tú tienes que poder ofrecer conectividad, y Canarias la tiene. Y cuando digo conectividad, no digo solo marítima o aérea, sino también conectividad en datos, cable, para poder estar conectado al mundo, fibra, para poder estar conectado, igual que si lo estuviera en Londres o en Berlín, incluso con latencias inferiores a la de esos lugares. Pero tienes que tener talento, porque al final, cuando tú traes un estudio de animación y viene, claro, desde Finlandia viene y radica, como es el caso muy reciente de Jiggleback en Gran Canaria, ¿no? Vienen 5 personas, pero al final en su plan de negocio tienen 35 personas, y esas personas tienen que formarse y tienen que ser contratadas en Canarias. Eso es ese efecto tractor que nosotros decimos. Tenemos que tener universidades públicas y también tenemos que tener universidades privadas que nos generen formaciones y talento con los conocimientos adaptados a los requerimientos del mercado. Eso es lo que Canarias ofrece fuera, y te aseguro que cuando tenemos la oportunidad de llegar tú a tú con grandes corporaciones y ponerlo encima de la mesa, genera mucho interés. No te voy a decir porque en el caso de Uruguay y Argentina fue espectacular el efecto y el número de solicitudes de información en el que estamos. Y por otro lado, me decía, sectores, ejemplos concretos, ¿somos capaces? Mira, Añasa, Santa María del Mar, Distrito Suroeste, Santa Cruz de Tenerife. Hay una empresa ahora mismo que está dando servicios a Latinoamérica y que ha empezado a trabajar con Miami, que lo que hace es dar servicios tecnológicos con la inteligencia artificial. Tú me dices, coño Alfonso, aterrízame un poco más esa idea. Bueno, se ha desarrollado una tecnología que tú, que eres un mecánico o un peluquero, por razones obvias, en Miami, en alguna ciudad en Colombia, etcétera, contratas a esta empresa canaria para que te realice toda la gestión del marketing de la empresa. Y tú me dices, ¿de qué va un poco esto, no? Alimentas una serie de parámetros y la inteligencia artificial es capaz de generarte una estrategia que te dice, en el ámbito del mecánico, oiga, yo soy un mecánico, soy una pyme, soy un autónomo, no tengo tiempo para estar comercializando, para estar pensando en campañas de promoción, etc. El instrumento que te genera te dice, oiga, mira, aquí hubo un señor que se llamaba Dailos, que hace aproximadamente 100.000 kilómetros que revisó su coche, le voy a enviar un WhatsApp diciéndole, oiga, Dailos, usted próximamente va a tener que revisar su coche. Recuerda que vino al taller X, le pongo cita.
está generando un instrumento que es capaz de vender de manera automática tu pyme. Oiga, es que va a ser su cumpleaños, al final todo esto tú lo alimentas con la visita primera del cliente, va a tener una oferta. Oiga, bueno, empiezas a generar toda una dinámica comercial. Bueno, eso que parece nimio, en el caso de una pyme autónoma, cuando tú eres un mecánico, que lo que estás es fajado en tener a alguien que te dé todo ese servicio de contactar, de centralita, de agendar citas, eso a día de hoy se puede hacer con inteligencia artificial, eso se puede hacer pagando un fee a una empresa que está en Canarias, que está dando servicios a nivel internacional y que se está desplegando con un crecimiento muy importante. Y yo creo, permíteme que lo haga con un ejemplo concreto de un desarrollo muy específico, y te permite decirlo así, de Santa María del Mar al mundo, ¿no? Sí, de hecho aprovecho ese nuevo conocimiento que decía antes, la capacidad didáctica que tiene, de poner un ejemplo concreto del suroeste de Santa Cruz de Tenerife, aquí en la isla de Tenerife, en Canarias, para preguntarle lo siguiente. Claro, internacionalizarse puede parecer algo inicialmente muy lejano o próximo a grandes compañías. ¿Qué le diría precisamente a las pequeñas empresas que puedan estar escuchándole y que a lo mejor vean en Proesca cierta lejanía, ya no digamos en esa capacidad de intentar buscar nuevos nichos de mercado o con el conocimiento que tienen internacionalizarse fuera? Y lo digo más allá del Canarias Aporta, que soy consciente que con 5,8 millones de euros propuestos por el gobierno de Canarias han alcanzado a más de 340 pymes. ¿Qué le diría a ese pequeño sector que a lo mejor podría tener la capacidad por talento y por conocimiento y sin embargo desconoce, bueno, esas nuevas vertientes económicas de las que podría disfrutar? Bueno, pues yo le diría a todos esos autónomos, a todas esas pymes, que no se queden con esa espinita adentro, ¿no? Que se acerquen a Proesca, a las cámaras de comercio, a las confederaciones empresariales y valoren ese factor de internacionalización. Hay una realidad, oye, también hay que decirlo, no todas las empresas son susceptibles de tener un enfoque internacional, y esto es así, tenemos que ser conscientes. Pero yo sigo en esa idea de tratar de poner ejemplos. Oiga, ¿por qué un ingeniero que trabaja y desarrolla proyectos, por qué un arquitecto, que al final es una pyme en sí mismo, un trabajador autónomo, por qué es capaz de trabajar en Canarias, en Tenerife, y no va a ser capaz de hacerlo en Cabo Verde o en Buenos Aires? Lo que te quiero decir es, más allá de las adaptaciones técnicas y legislativas, lo que hay que ser capaz es de generar esas potencialidades, y a partir de ahí lo que hay que hacer es un análisis de detalle de cada una de las empresas y ver cuál es ese factor, ese índice de internacionalización. Insisto, sin volvernos locos, ¿no? Que tampoco yo creo que esto es importante también trasladarlo, ¿no? Sino siendo conscientes de cuáles son mis expectativas, cuáles son mis potencialidades y cómo poder alcanzarlas, ¿no? Para elaborar la nueva estrategia, y es lógico, han pasado 10 años, hay nuevos mercados, el mundo en sí mismo ha implosionado de una manera increíble con las nuevas tecnologías y con la oportunidad del análisis, no solo de la capacidad de adquirir datos, sino de la capacidad de análisis de datos. De ahí que antes explicara muy bien lo que es el poder de Canarias desde el punto de vista de la supercomputación. Antes hablábamos de dividir, divide y vencerás, en la unión está la fuerza. En esta nueva estrategia están todos, están hablando con representantes empresariales, con evidentemente el conocimiento, las universidades, porque creo que es fundamental, ¿no?, para que se marquen las nuevas bases de lo que va a necesitar Canarias en los próximos 10, 15 años. Se están teniendo en cuenta y escuchando a todo el mundo. Mira, ahí, si me permites, voy a tratar de ser, no sé si es políticamente incorrecto, ¿no? Hay que utilizar aquel mantra de que con las cosas de comer no se juega, ¿no? Yo, si me permites, a partir de ahí, yo antes te decía, a lo largo de estos últimos 10 años, el gobierno de Canarias lo han conformado y los diferentes cabildos, muchos colores políticos diferentes, y yo creo que con éxitos y con errores, pero todos han mantenido más o menos en este ámbito concreto una línea de actuación. Creo que tenemos que ser conscientes de que ese modo canario que el presidente Fernando Clavijo ha implementado a la hora de gestionar la comunidad autónoma a lo largo de estos últimos 3 años tiene que ser una constante. Nosotros necesitamos que la estrategia de la internacionalización de la economía en Canarias sea consensuada, compartida por parte de las 4 cámaras de comercio, los 7 cabildos insulares y las confederaciones empresariales. ¿Por qué, Dailo? Porque solo de manera organizada, solo si sumamos las potencialidades de todos vamos a poder avanzar. Al final, esto es una obviedad. El presupuesto de Proesca no va a ser suficiente para lograr este objetivo.
o sumamos cuál es la aportación ya no solo de cada una de las administraciones públicas, sino del propio tejido empresarial, o esto no tiene sentido. Tú decías antes, oiga, al final cuando una empresa va a Tokio a participar en una feria, aunque Proesca ayude y el gobierno ayude, a la empresa le tiene que costar también, porque tenemos que implantar esa cultura del esfuerzo y de la consecución del objetivo de manera coordinada. Y que me gustaría, porque es que cuando vives feria, cuando estás fuera, ves como entre las empresas incluso tú dices, oye, en esto yo no soy bueno, pero está aquí esta otra empresa que verás que esto te lo va a hacer bien. Y eso sucede habitualmente en el ámbito de la internacionalización, y yo creo que eso es parte de la potencialidad que tiene Canarias. Con brevedad, estamos terminando. ¿Cuáles serían las principales barreras que se encuentran, más allá de unificar criterios, a la hora de ir fuera, desde Canarias? Pues mira, las principales barreras con las que nos encontramos, tienen que ver lo que nosotros hablamos, toda la parte esa del soft landing, ¿no? Tiene que ver, al final, cuando tú quieres implementar proyectos que son novedosos en muchas ocasiones, hay marcos normativos inexistentes, hay toda una parte de trámite, ¿no? que es muy difícil, y ahí nosotros tratamos de dar, no sé si una ventanilla única, pero sí de dar un servicio que se complica para ayudar. Y cuando vamos fuera, lo que nos está costando en muchas ocasiones es cuando tú dices, oye, no, es que puedes tener un impuesto de sociedades del 4%, lo primero que te dicen es un paraíso fiscal, voy a tener problemas. No, mira, es que esto no, el Ministerio de Hacienda, oye, no, es que la Comisión Europea avala este asunto. Bueno, nos está costando ese poder convencer fuera, ¿no? Qué bueno, qué importante es que Canarias no solo resuene como un lugar paradisíaco en medio del Atlántico, sino que puede convertirse en un nicho de oportunidad para muchas empresas que tienen capacidad de poder invertir aquí y además disfrutar de nuestro pequeño paraíso. Si tuviéramos esta conversación dentro de 5 o 10 años, por tanto ya estaríamos analizando este nuevo marco estratégico, ¿qué le gustaría que hubiera redundado en la economía canaria lo que hoy aún está siendo dialogado? Bueno, pues me gustaría que hubiera más profesionales canarios con un salario medio anual por encima de la media estatal. Me gustaría poder pensar que hemos generado un grupo de chicas y chicos que son capaces de desarrollarse en ámbito tecnológico a nivel internacional de una manera muy importante y a primer nivel, pero sobre todo me gustaría que esa brecha que hablábamos antes entre el peso, el ratio del peso en el Producto Interior Bruto de las exportaciones del 6 y el 24% se hubiera reducido, y que por lo tanto Canarias fuera capaz de captar más, simplificarlo mucho, captar más dinero fuera, ¿no? Porque eso al final enriquecería al pueblo canario, que yo creo que es el objetivo, ¿no? Pues Alfonso Cabello, presidente de Proesca, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atendernos aquí en su casa, por cierto, en medio del mes de agosto, caluroso, porque bueno, para Canal 4 Tenerife siempre es un placer saber que se está trabajando en nuevos mercados, en diversificar la economía, y es importante señalar lo que ha señalado, diversificar la economía, no eliminar parte de la economía que nos ha permitido ser la Canaria que hoy somos. Muchas gracias a ustedes.